Imagina que mañana te despiertas y el precio de la gasolina se duplicó de la noche a la mañana. El mercado abrió y todo subió. Los alimentos, el transporte, los servicios básicos. Los noticieros hablan de una crisis energética global. Y el origen de todo ese caos no es una guerra nuclear, no es un colapso financiero, no es un desastre natural. Es un canal de agua de 54 kilómetros. 54, menos que la distancia entre muchas ciudades que recorres en un par de horas. Y sin embargo, ese trozo de océano tiene más poder sobre tu economía cotidiana que cualquier decisión que tome el Banco Central de tu país. Se llama el Estrecho de Hormuz, y ahora mismo, con una guerra activa en Oriente Medio, está en el centro del escenario más peligroso para la economía global que existe. Hoy vas a entender 3 cosas que la mayoría de la gente no sabe. ¿Por qué ese canal específico tiene el poder de hundir economías enteras? Si Irán tiene la capacidad real de cerrarlo. Y no te voy a dar la respuesta políticamente correcta, te voy a dar la verdad. ¿Y qué le pasaría exactamente a tu bolsillo, a tus precios, a tu vida diaria, si ese estrecho se cierra mañana? Quédate, porque esto no es geopolítica abstracta, es tu dinero. Para entender por qué el Estrecho de Hormuz es el punto más peligroso del planeta para la economía global, hay que visualizarlo bien. Abre un mapa mental. El Golfo Pérsico es ese mar interior rodeado por algunos de los países más ricos en petróleo del mundo. Arabia Saudita al suroeste, Kuwait al norte, Qatar e Irak metidos ahí dentro, los Emiratos Árabes Unidos al sureste, e Irán ocupando toda la costa norte, como una pared larga que cierra el golfo por arriba. Ahora, fíjate dónde termina ese golfo. En su extremo inferior derecho hay un pasaje angosto, casi un cuello de botella geográfico, que conecta todo ese mar interior con el mar de Omán y de ahí con el resto del océano. Ese pasaje es el Estrecho de Hormuz. En su punto más angosto mide 54 kilómetros de costa a costa. Y por ese canal, cada día del año, incluyendo domingos, incluyendo días festivos, incluyendo días de tormenta, pasan aproximadamente 20 millones de barriles de petróleo. 20 millones, cada día. Para que eso tenga dimensión real, eso es el 20% de todo el petróleo que consume el planeta entero. 1 de cada 5 barriles de crudo que se queman en el mundo pasó por ese estrecho, además del 25% del gas natural licuado global. No existe otro punto en el planeta donde se concentre tanta energía en tan poco espacio. El Canal de Suez mueve más barcos, pero mucho menos energía. El Canal de Panamá conecta 2 océanos, pero no carga nada comparable en términos estratégicos. El Estrecho de Malaca en el Pacífico es importante, pero diversificado. Hormuz es único. Es literalmente irreemplazable a corto plazo. ¿Y quién tiene las llaves de esa puerta? Aquí está el dato que eriza la piel. Geográficamente, el estrecho baña 2 países, Irán al norte y Omán al sur. Legalmente es un estrecho internacional, lo que significa que cualquier barco del mundo puede pasar libremente sin pedir permiso a nadie. Así lo establece el derecho marítimo internacional, en teoría. Porque en la práctica, Irán tiene costas directas sobre el estrecho. Tiene islas estratégicas posicionadas dentro de él. Tiene uno de los aparatos militares más preparados para guerra naval asimétrica que existe en el mundo. Y tiene, en este momento, razones muy concretas para considerar ese estrecho como su carta más poderosa en una guerra que ya no es encubierta. Pero antes de llegar a lo que puede hacer Irán, hay algo que quiero que entiendas. Algo que la mayoría de la gente en América Latina descarta sin pensarlo. ¿Por qué te importa esto si estás en Colombia, en México, en Argentina, en España? El 80% del petróleo que cruza Hormuz va a Asia. China, India, Japón, Corea del Sur son los grandes consumidores de ese crudo. Entonces, la lógica superficial dice, problema de Asia, que lo resuelvan ellos. Ese razonamiento tiene un error fundamental de comprensión sobre cómo funciona el mercado del petróleo. El petróleo no es un mercado regional, es un mercado global con un precio global. Cuando hay escasez en cualquier punto del planeta, el precio sube en todos los puntos del planeta al mismo tiempo. No hay petróleo latinoamericano aislado del petróleo asiático. Hay un precio del barril y ese precio lo determina la oferta y demanda mundiales. Si China e India de repente no pueden acceder al petróleo del Golfo Pérsico, no se sientan a esperar. Salen a comprar en cualquier mercado disponible.
Venezuela, Nigeria, Rusia, México, Canadá, los mismos mercados que surten a América Latina y Europa. Y cuando 100 millones de barriles de demanda asiática salen a competir en esos mercados alternativos, el precio del barril se va al cielo. Y cuando el petróleo sube, todo sube. No como metáfora, literalmente todo. Los fertilizantes que producen la comida que comes se fabrican a partir de derivados del petróleo. Los camiones que transportan esa comida desde el campo hasta el supermercado usan diésel. Los plásticos que empaquetan los productos son petroquímicos. El cemento que construye los edificios consume energía intensiva. La electricidad en decenas de países latinoamericanos se genera con combustibles fósiles. El petróleo no es solo gasolina para el carro, es el sistema nervioso de la economía industrial moderna. Y cuando ese sistema nervioso se inflama, el dolor se siente en todas partes. Eso tiene un nombre. Los economistas lo llaman estanflación. Precios altos con crecimiento económico estancado o en caída. Y ya pasó antes. En los años 70, cuando tensiones en Oriente Medio dispararon el precio del petróleo, el mundo desarrollado vivió una década de crisis económica que destruyó el poder adquisitivo de millones de familias. Fue lenta, fue dolorosa y tardó en revertirse. Ahora la pregunta que te has estado haciendo desde que empezaste a leer esto. ¿Puede Irán cerrar el estrecho de Hormuz? ¿De verdad puede hacerlo? La respuesta honesta, sin diplomacia, es sí. No indefinidamente, no sin consecuencias devastadoras para su propia economía, pero puede cerrarlo. Y el solo hecho de que pueda, aunque lo logre por días o semanas antes de que una coalición militar lo reabra, es suficiente para desencadenar un terremoto económico global. El arsenal que tiene Irán para ejecutar ese cierre no es improvisado. Es el resultado de décadas de planificación específica para exactamente este escenario. La primera herramienta son las minas navales. Sembrar el estrecho de minas en las rutas de navegación es una táctica tan antigua como la guerra naval misma, pero brutalmente efectiva. En un canal tan angosto no necesitas hundir un barco para paralizar el tráfico. Necesitas que uno explote. Un solo petrolero que detone en el estrecho es suficiente para que todos los demás capitanes del mundo ordenen detenerse, mientras se evalúa si el canal es seguro. Y esa evaluación puede tomar días. Días en que 20 millones de barriles no se mueven. La segunda herramienta son los misiles antibuque y la artillería costera. Irán controla varias islas estratégicas dentro del propio estrecho. Qeshm, la isla más grande del Golfo Pérsico. Larak, la propia isla de Hormuz que le da el nombre al estrecho. Desde esas posiciones puede apuntar armamento a cualquier barco que intente cruzar, no desde lejos, desde adentro. La tercera, y la que más preocupa a los estrategas navales occidentales, es la flota de la Guardia Revolucionaria Islámica. No hablamos de fragatas ni destructores, hablamos de cientos de embarcaciones pequeñas, rápidas, que alcanzan 130 km por hora, equipadas con cohetes, torpedos, misiles antibuque y drones kamikaze. La estrategia no es ganar en potencia de fuego directa contra una flota moderna. La estrategia es la saturación. Lanzar simultáneamente desde múltiples ángulos decenas o cientos de esas lanchas contra los buques grandes. Crear un nivel de caos y tremeza que haga que el paso sea inviable comercialmente, aunque sea técnicamente abierto. A esto se suman submarinos de mediano porte diseñados para operar en las aguas relativamente poco profundas del Golfo Pérsico, donde los sonares de los submarinos modernos occidentales pierden efectividad. Y misiles balísticos antibuque, una tecnología que Irán ha desarrollado y probado y que representa una amenaza real incluso para portaaviones. Irán lleva décadas ensayando este escenario. No es improvisación, es doctrina militar. Ahora el otro lado de la ecuación. Cerrar el estrecho también le duele profundamente a Irán. Su propia economía depende de las exportaciones petroleras que salen por ese mismo canal. China, su principal comprador y su línea de vida económica durante las sanciones, recibe su crudo iraní por ahí. Cerrarlo sería como incendiar tu propio almacén para que el vecino no entre. Un acto de daño mutuo garantizado. Y encima la respuesta militar sería inmediata y masiva. Estados Unidos mantiene en la región su quinta flota naval con base en Bahrein. Tiene grupos de combate de portaaviones ya posicionados en la región. Tiene cazabombarderos de quinta generación desplegados en bases de Arabia Saudita, Kuwait, Qatar e Irak metidos ahí dentro. Los Emiratos Árabes Unidos al sureste, e Irán ocupando toda la costa norte, como una pared larga que cierra el Golfo por arriba.
Si estás entendiendo por qué esto te afecta directamente, comparte este video. La mayoría de la gente no tiene idea de que un estrecho de 54 kilómetros puede cambiar el precio de todo lo que compra. Ayúdanos a cambiar eso. Suscríbete al canal, dale like y mándaselo a alguien que necesite entender cómo funciona el mundo. Seguimos. Pero aquí está el problema que ningún análisis militar resuelve limpiamente. Ganar militarmente y reabrir el estrecho en días o semanas no es lo mismo que quitar el daño económico global. El daño económico no expira que los barcos vuelvan a pasar. El daño económico empieza en el segundo en que los mercados abren y procesan la noticia de que el estrecho está comprometido. Algunos analistas de energía calculan que un cierre efectivo del estrecho, aunque sea breve, podría llevar el precio del barril de petróleo a $150 o más. Algunos escenarios extremos hablan de números mayores. Para referencia, durante la crisis energética de 2022, cuando el barril rozó los $120, la inflación en América Latina y Europa se disparó a niveles que no se veían en décadas. Ahora imagina ese mismo efecto amplificado. ¿Hay salidas alternativas? Parciales, insuficientes. Arabia Saudita tiene el oleoducto Petroline, que cruza la península arábiga de este a oeste y desemboca en el Mar Rojo sin tocar el estrecho. Los Emiratos Árabes inauguraron en 2012 un oleoducto que llega directamente al Golfo de Omán, evitando Hormuz. Otras rutas existen en distintos estados de capacidad. El problema es la matemática. Todas esas rutas alternativas combinadas pueden mover aproximadamente 4 millones de barriles diarios. El estrecho mueve 20 millones. No hay forma de compensar esa diferencia en semanas ni en meses. Es físicamente imposible con la infraestructura existente. Los países consumidores podrían liberar sus reservas estratégicas de emergencia. Estados Unidos tiene la reserva estratégica de petróleo, Europa tiene las suyas, Japón también. Son colchones diseñados exactamente para este tipo de crisis. Pero son eso, colchones. Compran tiempo, no resuelven el problema de fondo. Y para el gas natural licuado no hay prácticamente alternativa. Japón, Corea del Sur y buena parte de Europa dependen del gas del Golfo que pasa por Hormuz. Un corte en ese suministro no se reemplaza rápidamente porque los barcos gaseros, los puertos, las terminales de regasificación, todo está calibrado para rutas específicas que no se cambian de la noche a la mañana. 54 kilómetros. Esa es la brecha entre la estabilidad económica global y el caos. No es un río remoto, no es una montaña en medio de ningún lado. Es un canal de agua que el mundo entero necesita funcionar y que un solo actor tiene la capacidad técnica, militar y ahora también la motivación de convertir en una trampa. El estrecho de Hormuz es la demostración más clara de algo que la geopolítica moderna confirma una y otra vez, que la globalización conectó el mundo de una manera que lo hizo increíblemente eficiente en tiempos de paz y exponencialmente frágil en tiempos de conflicto. Que lo que pasa en 54 kilómetros de agua a miles de kilómetros de tu casa puede llegar a tu mesa, a tu factura, a tu cuenta bancaria, antes de que la crisis tenga siquiera un nombre en los noticieros. Ya te está afectando, en los precios que pagas, en la inflación que sientes, en las decisiones que toman los bancos centrales en respuesta a una tensión energética que tiene una dirección geográfica muy precisa en el mapa. La pregunta que nadie puede responder todavía con certeza es si alguien va a encontrar la salida antes de que ese dedo apriete el gatillo, si la diplomacia, la presión económica o el simple cálculo de daño mutuo garantizado va a ser suficiente para que ese estrecho siga abierto. Lo sabremos pronto y aquí vamos a estar para contártelo.